Bienvenidos a Capeco Live. Este año, Capeco presenta la segunda edición del Premio Arquitectura y Ciudad 2020, que premiará a las mejores obras concluidas entre los años 2017 y 2020, reconociendo el esfuerzo conjunto de los promotores y arquitectos que deseen hacer público su compromiso con los objetivos del concurso. En esta oportunidad, estamos presentando el ganador de la categoría multifamiliar de densidad alta y muy alta, y el ganador al edificio del año 2019. Es el edificio Nazca, que queda en Jesús María, Lima. El webinar tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva, y al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento surgen consultas, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Seleccionaremos algunas de sus preguntas para la ronda final. El webinar estará a cargo de Diego Franco, director del Estudio de Arquitectura Nómena, estudio formado en Lima, Perú, en el año 2007, por Maurice Fleischmann, Diego Franco, Héctor Loli y Jorge Sánchez. Sumando la más alta exigencia y calidad de diseño a un servicio personalizado y profesional, han desarrollado con éxito proyectos de diversas escalas y usos, desde viviendas particulares, conjuntos multifamiliares, centros culturales, complejos educativos, hasta intervenciones urbanas. El trabajo del estudio ha sido ampliamente publicado y reconocido en bienales nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Bienvenido, Diego. Gracias, Olenka. Quisiera que me confirmes, por favor, si se escucha mi audio. Sí, se escucha bien y se te ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Olenka y Capeco, por supuesto. Les voy a contar un poco la historia y la experiencia de este proyecto que realizamos para proyectos y construcciones Lugano. Es un proceso que empezó en el 2003 en realidad, y el edificio se termina de construir en el 2017. Primero contarles rápidamente de qué se trata Nómena. Nómena es un estudio de arquitectura del cual yo soy uno de los 4 directores, como ya comentó Lenka en la introducción. Y es un estudio que entiende la arquitectura como un constante ejercicio de síntesis. Y a la vez cree en la capacidad del diseño para generar valor. ¿A qué me refiero con esto? A que desarrollar un proyecto es un proceso que se alimenta de muchas fuentes para finalmente terminar condensando en algo esencial, ¿no? Y durante ese proceso, además, y al hilo con lo que plantea el webinar y el premio de Arquitectura en Ciudad, es fundamental en ese proceso involucrar al cliente, así como también a todo el equipo a todos los equipos de especialistas, a todo el equipo de especialistas, ¿no? Y el equipo nuestro, el equipo propio también. Gran parte del trabajo que hacemos, nuestro trabajo profesional día a día, es justamente en vivienda multifamiliar, pero es un tema que también hemos abordado desde la investigación en el ámbito académico, ¿no? En vivienda colectiva, creemos también que es necesario que las experiencias proyectuales se informen y se retroalimenten, porque es ahí donde nuestro aporte como arquitectos es decisivo para mejorar las condiciones de vida urbana, ¿no? Y en nuestro caso, este proyecto, el edificio Nazca, justamente resume, creo, algunos de estos intereses sobre la vivienda colectiva en nuestra ciudad. El encargo en sí consistió en diseñar un edificio multifamiliar de 20 pisos frente a uno de los parques más importantes de la capital, el Campo de Marte, en Jesús María. Y como sucede pues, en muchas otras ciudades de Lima, durante los últimos 15 años aproximadamente, se ha visto rodeado este espacio de edificios de mucha altura. Pero la problemática de diseño a la que nos enfrentábamos no es nueva, ¿no? Y acá me voy a permitir hacer un pequeño salto para atrás. Pero creo que es importante porque el proceso de verticalización en el cual estamos metidos hoy en día se da sobre un tejido tradicional, ¿no? De manzanas regulares y lotes angostos y profundos, que por siglos en realidad han albergado edificios de baja altura. La mayoría de ellos son vivienda y muchos se parecen entre sí.
Eso es lo que me gusta, digamos, de esa imagen, ¿no? De esta vista aérea que pueden ver en la pantalla, que lo que hace la ciudad no son esos edificios singulares, ¿no? Sino más bien es la vivienda colectiva, ese fondo que caracteriza y tipifica la ciudad colonial, ¿no? Un modelo que podríamos llamar de baja altura y alta densidad. Callejones, quintas, casa de vecindad, todos estos edificios que conocemos son en realidad como una especie de catálogo muy acotado, ¿no? Unos cuantos tipos de edificios que llamamos tipos dominantes porque su presencia es decisiva en esta ciudad, que son los que dan ese carácter, ¿no? Particularizan y otorgan esa identidad que creo que todos podemos apreciar de esa ciudad colonial, ¿no? Pero lo que es interesante desde el punto de vista arquitectónico, analítico, proyectual, es reconocer esa correspondencia que existe entre el tipo de edificio y la forma de la ciudad, entre tipología edilicia, digamos, y morfología urbana. Es decir, que estas edificaciones se corresponden y su solución, digamos, se corresponde con las lógicas de ese lote muy angosto, muy profundo, ¿no? Y de un solo frente. En donde la dificultad pues claramente está en cómo abrir vacíos, patios, pasajes para llegar hasta esa profundidad, llevando luz y aire a las distintas estancias, ¿no? Entonces es una suerte de ciudad que se hace de una familia restringida de tipos de proyectos, con sus subvariantes obviamente, pero todas muy acotadas. Y esa lógica del lote pues se mantiene constante en la expansión de la ciudad. A mediados del siglo pasado, por dar un salto un poco más reciente, por una serie de factores que ahora creo que no vale la pena profundizar, pero que coinciden además con la llegada de la arquitectura moderna, Lima se ve en la necesidad de verticalizar esta trama, ¿no? En los distritos, sobre todo tradicionales, los más antiguos de la ciudad, eh, en donde nuevamente, ¿no? Estos edificios de relleno, como los llamaríamos, ¿no? De tipo de relleno, siguen enfrentando esas mismas dificultades, pero en algunos casos esa solución más o menos eficiente se ve disimulada porque dentro de todo no tiene tanta altura, ¿no? Es una ciudad que ahora crece hasta los 5 pisos, 7 pisos aproximadamente, entonces no es tan evidente esa problemática que supone resolver edificios tipo relleno en altura, ¿no? Que de hecho son los edificios más difíciles de resolver porque son los que tienen mayores condicionantes y limitantes, ¿no? Pero estudiar un poco y analizar estos tipos de edificios o estos precedentes, ¿no? Nos ayuda pues a identificar una cierta continuidad, una cierta evolución, una cierta filiación en cómo ha ido creciendo esta ciudad, ¿no? Hasta que llegamos obviamente al día de hoy, ¿no? Con este boom inmobiliario que ya tiene un buen tiempo y que presenta otra vez ese nuevo momento de verticalizar la ciudad, ¿no? Por otro tipo de presiones. Ahora son esos mismos lotes que se ven en la necesidad de crecer con edificios de 20 o incluso hasta más pisos, ¿no? Y las consecuencias con el paisaje contemporáneo que tenemos urbano es un poco lo que trata de representar esta imagen, ¿no? Esos nuevos edificios altos que crecen entre medianeras ciegas, con ambientes que ventilan a pozos intermedios, interiores de dimensiones mínimas, pero seguramente reglamentarias, mientras que a escala peatonal una serie de muros bajos o portones de garaje dibujan un paisaje pues, que niega esa relación con la calle, ¿no? Porque, claro, también hay que resolver pues, una exigencia muy grande de estacionamientos, en fin, como que existe una serie de presiones sobre el lote, sobre los proyectos que hacen que estos tipos de edificios, que son estas plantas esquemáticas que pueden ver debajo, terminen como degenerados, ¿no? Una especie de conspiración entre el reglamento, la zonificación, los parámetros, dan como resultado esta ciudad contemporánea que no ha sabido crecer, digamos, ¿no? Donde se ha perdido esa correspondencia que existía entre, como les comentaba, entre los edificios y los lotes que los albergan, ¿no? Creo que parte pues porque las herramientas que nos deberían guiar o ayudarnos a diseñar la ciudad ignoran la variedad, pero a la vez la limitación que impone la lógica del lote en la ciudad, ¿no? Y los límites que ese tejido tiene para el crecimiento vertical, ¿no?
Definitivamente hay ciertos tipos de lotes que no soportan tipos de edificios, ¿no? Y las consecuencias es empobrecimiento de la ciudad, ¿no? Donde las condiciones de habitabilidad, de relación con la escala peatonal y la urbana se ven bastante desfavorecidas, ¿no? ¿Por qué hago este recuento y ese desvío para hablar del proyecto? Porque curiosamente existía un proyecto ya previamente en venta en el terreno que nos tocó trabajar, que sufría, digamos, de estas problemáticas, ¿no? Era un edificio también de una huella como que muy dispersa, muy discontinua, con pozos interiores, con vistas muy comprometidas, en fin, una serie de problemáticas que no voy a detallar. Hay una imagen de la planta y una foto que logré recopilar con el historial de Google, en donde se ve pues que efectivamente en las casas que ocupaban ese terreno, que de hecho era una acumulación de lotes, existía ya este proyecto que estaba en venta. Y es ahí donde, donde creo que se da la primera feliz coincidencia en el proyecto, que es la aparición de Lugano, ¿no? de Ricardo Fitz, que tuvo la visión de adquirir la propiedad con proyecto, con todo, porque apostó, creyó en que nosotros podíamos ser capaces de hacer un producto mejor y más rentable, por supuesto, porque al final el tema inmobiliario es un negocio. Pero digamos que esa visión que tuvo y ese riesgo que corrió confiando en nosotros fue decisivo para el proyecto, ¿no? Y bueno, ya entrando ahora sí a cómo resolvimos este encargo, como les comentaba previamente, reconocimos pues que la lógica del lote era muy fuerte, ¿no? Entonces, a la hora de incorporar estas reflexiones de estas problemáticas de crecimiento exponencial de la ciudad, la propuesta fue resolver el edificio a partir de una unidad tipo, ¿no? Una unidad base, que es ese esquemita que ven arriba a la izquierda, que tiene una estructura perimétrica, pero que su principal característica es que es muy profunda, pero tiene muy poco frente. De alguna manera como haciendo eco de las propias condiciones del lote, ¿no? Entonces, esto lo que nos permitía era poder, en cierta forma, hacer una huella muy compacta de edificio. Como les decía, la estructura es perimétrica, y acá también tengo que hacer una mención a la segunda, creo, feliz coincidencia del proyecto, que es la presencia del ingeniero Merino, que definitivamente su visión, a la vez su aporte y su planteamiento y su postura sobre las estructuras fueron decisivas también, creo, para poder hacer estos departamentos que finalmente son estas placas en los bordes y una especie de gran columna hueca, un ducto central para agrupar las zonas húmedas del proyecto, y todas las divisiones en realidad son flexibles o adaptables, digamos, ¿no? Entonces, eso además creo daba esa posibilidad de que comercialmente también era interesante para Lugano poder ofrecer diversos tipos de productos, ¿no? Sin irnos de las lógicas del mercado, que era un edificio, un departamento típico de 3 dormitorios en poco menos de 90 metros cuadrados, ¿no? Entonces, como pueden ver en los ejemplos ahí, por supuesto que está la típica familia nuclear tradicional, pero también permitía pensar en otros tipos de modos de convivencia, ¿no? Y no solamente de estructuras familiares, sino también de hibridación de ciertos usos con la vivienda, ¿no? Como puede ser la posibilidad de independizar un área de trabajo o cosas de ese tipo que ahora, pues por supuesto, por la pandemia están otra vez siendo muy relevantes, ¿no? Entonces, como pueden ver en la parte de la derecha, es esa unidad tipo que se repite, se despeja, se rota, se hacen una serie de operaciones para terminar de configurar una huella que era mucho más compacta, ¿no? Y que evitaba esa dispersión y todas las problemáticas que aparecían en el otro caso. Ya viendo el proyecto como con más definición, de manera no tan esquemática, en una planta que podríamos llamar típica, pues, podemos ver pues que es esa planta compacta, ¿no? Donde ya no hay pozos, además todos los ambientes dan al exterior, como que se asoman, ¿no? Por detrás de otros ambientes, pero finalmente su registro y su relación es directa con el exterior. Y además otro tema importante era, en este caso, el hecho de la posibilidad de ser una huella compacta pero muy profunda, poder llevarle luz a las zonas más
más centrales, digamos, del proyecto, ¿no? Incluso partiendo desde la circulación, la posibilidad de que el área común, a pesar de estar en el centro, digamos, del proyecto, pueda tener luz y ventilación natural, era algo que nos parecía importante tratar de conseguir. Además, por el hecho de que siempre puedas estar orientado, ¿no? De que por más que estés en la zona más alejada de la fachada, siempre tengas una especie de guía o referencia del exterior para orientarte de cierta forma, ¿no? Además, como les decía, como pueden ver ahí en la planta, la base es la misma del departamento tipo, pero ninguno es totalmente igual, ¿no? Hay algunos que tienen el dormitorio principal más hacia atrás, otros hacia adelante, alguno que tiene el estar más grande, baño de visita, con o sin, en fin. Ligeras variaciones que fue como se ofreció en realidad el producto, pero también que podrían suceder en el tiempo, ¿no? Con los cambios que las propias familias y las estructuras de convivencia requieren, ¿no? Y además, al ser como tan rígido, digamos, en cierta manera, esta unidad típica permitía estas modificaciones en el tiempo sin comprometer estructuralmente el edificio ni degradar necesariamente su imagen hacia el exterior, ¿no? Lo cual aseguraba su permanencia en el tiempo. Y es así como se ve por fuera, ¿no? Que un edificio que en realidad es un edificio entre medianeras, es un edificio de relleno, como que trata de escapar a esa limitante para parecer más una torre, ¿no? Que definitivamente una ciudad que tiene que crecer a 20 pisos difícilmente puede hacerlo con edificios de tipo relleno en todos los casos, ¿no? Y justamente la característica fundamental de una torre es que tiene todos sus lados libres. El típico esquema de torre, ¿no? Es un núcleo central y todos los lados libres para que pueda ventilar e iluminar por sus cuatro caras, digamos. 360 grados de vista, ¿no? Pero la condición pues, justamente de la torre es que es un edificio que está suelto. No era nuestro caso, pero con este esquema, con esta resolución tan radical, digamos, de este departamento tipo, había esa ambigüedad, ¿no? Como que nos permitía la posibilidad de escaparle a la medianera esta ciega y anodina y fragmentar ese muro en unidades menores que permitan el ingreso de luz, que permitan un cierto trabajo plástico, que de hecho fueron trabajadas en realidad como fachadas, ¿no? No es un edificio de solo 4 fachadas por estar en esquinas, sino es un edificio de cuatro caras. Y también finalmente cada gesto, digamos, que hace la planta tiene su correspondencia en la expresión del proyecto hacia el exterior, ¿no? O sea, esos retranques que hace el proyecto se expresan en esta volumetría que se subdivide en cuerpos más esbeltos para romper esa masa que definitivamente era bastante contundente, ¿no? Cosa que también de paso enfatiza esa verticalidad. Y por otro lado está el tema del remate, ¿no? Que era rematar en estos escalonamientos, que es lo que pueden ver en la secuencia de plantas, ¿no? El edificio también va tratando de reducir su huella a medida que asciende, sobre todo hacia los lados donde colinda con edificios vecinos, porque por normativa, si bien es cierto, nuestro proyecto podía crecer hasta toda la altura por enfrentar el campo de Marte, los vecinos no. Ahí la normativa iba a limitar, al menos en su momento, limitaba la altura a 7 pisos, y si aplicáramos colindancias, podrían llegar tal vez a 15, entonces el edificio trata de mediar esa transición, ¿no? De los 20 pisos que sí se logran conseguir en la esquina, en esa unidad de la esquina, va escalonándose a medida que se acerca hacia los vecinos, bajando hasta 17 pisos y ya un vecino que podría llegar hasta los 15. Digamos que podrías imaginar que hay una transición, ¿no? Un manejo de escalas, ¿no? Además que creo que otra cosa que yo aprecio bastante del proyecto es eso, ¿no? Que no es que hubo que diseñar la fachada, ¿no? Como normalmente diríamos, o tal vez hasta en un sentido peyorativo, es como que la fachada ¿no? Es lo que es el proyecto desde su interior, ¿no? No es que hubo que hacer una especie de esfuerzo adicional o algo que también vemos mucho ahora, ¿no? Hay esta suerte de fachadismo, ¿no? Hay mucho esfuerzo del arquitecto por trabajar la fachada, pero se limita a esos
50 centímetros de volado que tienes, ¿no? Porque, bueno, como nosotros ya hemos visto y como hemos estudiado bastante, hacia el interior, la verdad es que muchos de ellos se parecen y normalmente suelen tener problemas por estas condiciones pues, de lote y de crecimiento en altura, ¿no? Este proyecto medio que es lo contrario, como que ese planteamiento interior es el que se expresa hacia el exterior con esa fuerza, ¿no? Y también tenía otro tipo de intereses y consideraciones que eran con el manejo de esa primera planta, ¿no? Esa relación con la escala peatonal, donde tratábamos de buscar una animación, ¿no? De construir esa relación animada con el entorno inmediato a escala peatonal. Ahí la presencia de ese lobby en la esquina era importante y ubicarlo eh, a una altura, digamos, a 50 centímetros en realidad se ubica el lobby, ¿no? Un poquito por encima de la calle como para tener un pequeño control, pero no desvincularse, ¿no? Seguir muy encima de la calle, muy en relación tanto del exterior hacia el interior como del interior hacia el exterior. Y, y un elemento que destaca bastante fuerte es esa plataforma que ven en la esquina y que la foto grande como que se tomó en un momento preciso, porque era uno de los objetivos que se buscaba, ¿no? Era que se den esos cruces espontáneos, ¿no? Como ese límite está tan difuso entre dónde termina la calle y dónde empieza el lote, el proyecto, sucede pues que la gente cruza por la esquina y se sube a la plataforma, como que entra a nuestro edificio, ¿no? Sin quererlo, sin pensarlo, sin darse cuenta, pero sucede de manera espontánea, ¿no? Tampoco es que algo sea algo nuevo, esto de lo que les hablo. Desde hace mucho tiempo se sabe que lo más seguro es en realidad tener esos ojos sobre la calle, ¿no? Es a través de ese control mutuo, ¿no? Ese registro mutuo que se genere ese control entre el interior y el exterior y queríamos que el tema de la seguridad, que suele ser una preocupación muy grande, aunque ahora las normativas han cambiado y más bien están promoviendo límites abiertos, pero en ese momento no era así, queríamos que no perjudicara el proyecto, ¿no? Y más bien ahí lo que se hizo fue una estrategia también de diseño con los estacionamientos de visita en este caso, que son los que pueden ver en la planta que están en todo ese borde, pero como al no ser de propietarios, son esos autos que su uso es eventual, ¿no? Que fluctúan mucho, entonces en realidad no te conviene pues cerrarlo con reja ni con nada porque permanentemente están entrando y saliendo vehículos de esa zona, entonces era una razón más para proteger, digamos, esa intención de dejar esto abierto. Y por supuesto colocar las áreas comunes en todo ese borde, ¿no? Como les comentaba, que existe ese registro mutuo y ese autocontrol entre el interior del proyecto y la calle permanentemente a todas las horas que sea posible, ¿no? Eh, para no extenderme mucho más y pasar a la ronda de preguntas, tal vez terminar con esta imagen, solo con esa imagen, que también es una imagen que a mí me gusta mucho porque es una foto que tomé sin querer cuando estaba pasando por la avenida Guaylas en Chorrillos y me encontré con este aviso de, de, de que te venden pues proyectos, ¿no? Planos, arquitectura, topografía, todo, pero lo que habían hecho habían usado el render del proyecto, una de las vistas que se armó cuando todavía no existía el edificio, para promocionar su servicio, ¿no? Con nuestro proyecto. Y más que parecerme como, eh, no sé, pretender denunciarlo, digamos, me pareció que era el halago más grande que podíamos tener, ¿no? Porque era como una legitimización del proyecto desde una mirada no especializada, ¿no? Como que dices, si este pata está vendiendo lo que hace con la imagen de su proyecto, es como que esto es un proyecto de arquitectura, te está queriendo decir, ¿no? Y eso me parece un halago enorme, ¿no? Tremendo. Y esto trae a colación justamente el tema del premio Capeco, ¿no? Que me parece una iniciativa genial, este premio de arquitectura y ciudad, porque creo que es hora de que entendamos que los intereses de los arquitectos y los promotores no tienen por qué estar reñidos, ¿no? Todo lo contrario, más bien deberían tratar de canalizarse, de ser compartidos, de ser comunes, ¿no? Este proyecto yo creo que
es un poco una excepción a lo que suele suceder por una serie, como les he comentado, de felices coincidencias. Eh, y que existe un poco a pesar de muchas de las condiciones que encontramos en el día a día a la hora de proyectar, ¿no? Fue un promotor inmobiliario que apostó y creyó en el valor tangible del buen diseño, porque finalmente eh, este proyecto ha sido exitoso en esa medida, pero no es un proyecto que creo yo pueda ser apreciado en un concurso de arquitectura tradicional, ¿no? Porque no es un proyecto necesariamente vistoso, ni mucho menos, pero sí creo que tiene una serie de reflexiones que pueden ser de interés general, ¿no? Y es ahí donde me parece que está el valor de este premio, ¿no? De hacer una especie de poner en vitrina ciertos proyectos que podrían ser tomados por promotores inmobiliarios, por constructores, como referencias de buenas prácticas o experiencias exitosas, ¿no? En el campo inmobiliario y de diseño. Así que nada, terminar con eso, agradeciendo nuevamente a Capeco por, por invitarnos a dar este webinar. Y bueno, por supuesto, a todos los que se han conectado, ¿no? Muchas gracias, Diego, por la explicación y la exposición del proyecto. Tenemos algunas preguntas por parte de los participantes para poder ir resolviendo. Por ejemplo, tenemos una pregunta que indica cuál es el principal aporte del edificio a la zona urbana. Bueno, creo que lo comenté en algún momento, ¿no? A la zona en particular, creo que es eso, ¿no? Ese trabajo de la medianera, ¿no? De qué pasa en esa cara, en ese pequeño límite donde chocan esta torre pues, de 20 pisos con los vecinos que están hacia atrás, ¿no? No los que ven al campo de Marte, porque todas esas son torres enormes, pero con los que quedan hacia atrás. Entonces, el hecho de concentrar esa huella tan compacta y alejarse del fondo del lote, porque es un lote que al final termina siendo bien profundo también, no tiene una cola, pero el proyecto como que concentra su mayor masa hacia la esquina, hacia el campo de Marte, hacia la zona abierta, libre, y hacia los costados trata de, como comenté, de disminuir esa huella, ¿no? De bajar esa masa construida y pensando que por los parámetros que existen o que existían con las colindancias, podría existir un escalonamiento que haga más amable esa transición hacia esa escala digamos, 7 o 10 pisos a la que podría, y de hecho a la que ha venido llegando el resto de la manzana, ¿no? Y las que están alrededor también. Perfecto, gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se proyectó el desarrollo de los sótanos de estacionamientos y cuántos sótanos son? Bueno, el proyecto tiene prácticamente 100 departamentos y por normativa es un estacionamiento por auto, o sea que tenemos 100, 100 autos prácticamente en 5 sótanos. También, no sé si se puede ver mi pantalla, de repente no. También resolver los sótanos era un poco complicado por la forma del terreno, pero digamos que la rampa se... Si se ve mi pantalla, ahí pueden ver el ingreso vehicular, ¿no? Que se da sobre el lado más corto, que es no sobre Nazca, sino sobre Horacio Urteaga. Y el circuito es este, ¿no? La rampa se coloca aquí, el núcleo se mantiene en esta posición central y el recorrido de autos se da por esta zona, ¿no? De hecho, los autos en los sótanos se ubican en en estos espacios entre las placas del perímetro, pero bueno, la pista está del otro lado, ¿no? Obviamente. Por eso es que decía que también el planteamiento estructural era muy importante, ¿no? Porque ahí se hacían unas transferencias en estos niveles que permitían liberar esa estructura y ese recorrido, ¿no? Para dejar la pista, el circuito libre, ¿no? Entonces es un circuito que más o menos que rodea ese núcleo que vemos ahí de ascensores con escaleras y autos en el perímetro y hacia la cola, digamos, del terreno y así otra disposición de autos y también en tándem, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que tenemos es si consideras que es difícil proyectar un edificio residencial inmobiliario en el contexto peruano. ¿Hasta qué punto las restricciones de costos y rentabilidad pueden afectar la calidad del edificio?
Es difícil, como todo ejercicio de diseño es un reto, ¿no? Pero, digamos, es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos y tenemos que hacer. Por otro lado, a veces también el tema de tener tantas limitaciones hace que no puedas hacer a cualquier cosa y eso podría ser una ventaja, ¿no? Seguramente a muchos arquitectos que proyectamos en Lima o en el Perú, de repente se nos dificultaría hacer un edificio suelto, como una torre en el parque, digamos, ¿no? En medio de un parque, porque como que vas a estar buscando la medianera, ¿no? Ya, ¿dónde me pego acá? Eh, sí, definitivamente tiene sus dificultades, pero también es un reto, ¿no? Ningún proyecto es fácil, por supuesto. Todos tienen sus condicionantes y sus limitaciones. Tenemos que saber encontrar esas oportunidades de implementar esas ciertas mejoras, ¿no? Esas ciertas diferencias cualitativas, ese valor del cual he hablado, lo cual también implica un trabajo de comunicación, ¿no? Y de transmitir y dar a entender al cliente que, que lo que haces no lo haces por capricho, sino que lo haces porque puede obtener una ventaja tangible y creo que debería hacerlo así, ¿no? Insisto con el tema de que los intereses de un desarrollador inmobiliario no deberían ser necesariamente reñidos a los de un arquitecto, ¿no? Esa creo que dicotomía es un poco nociva, ¿no? Y solemos caer en ella con mucha facilidad, a veces incluso hasta creo para justificar otro tipo de limitaciones, ¿no? Creo que ese es un chip que siempre deberíamos tratar de cambiar, ¿no? Perfecto. ¿Cómo fue la relación entre el estudio de arquitectura y el cliente? ¿Hubo un objetivo conjunto desde el inicio o durante el proceso se fueron fusionando visiones para lograr la propuesta final? En realidad muy buena, con Lugano siempre hemos tenido una muy buena relación. Ellos tienen sus fortalezas y reconocen las nuestras, y no es que hay una imposición en cuanto al diseño. Por supuesto que hay una expectativa, todo proyecto inmobiliario comienza con una expectativa eh, financiera también de números, ¿no? Con una cabida numérica de, oye, ¿cuántos departamentos puedo sacar yo acá? Porque insisto, ¿no? Esto es un negocio que tengo que vender y tengo que recuperar mi inversión y todo esto. Entonces, había esa expectativa creada, por supuesto, con un análisis previo, pero a la hora de la resolución, la verdad que fueron muy permeables, Lugano fue muy permeable a esta respuesta de diseño que no era usual, no era tan convencional, pero era claramente demostrable. Además teníamos la comparación del otro proyecto, que tal vez era una ventaja, ¿no? Era numéricamente demostrable que nuestro proyecto era mejor que el otro, y además ya ahí había, por supuesto, un trabajo nuestro de poder comunicar las otras ventajas un poco más intangibles que creíamos que podía tener este planteamiento, ¿no? Que ya son muchas de las cuales he hablado, ¿no? El tema de no tener los pozos, de la iluminación natural, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas variables que son ese valor agregado, ¿no? Perfecto. El edificio Nazca no solo ganó el primer puesto en la categoría vivienda multifamiliar en densidad alta y muy alta, sino además el premio del año, considerado el máximo galardón del concurso. Uno de los puntos mencionados por el jurado fue resaltar la calidad del edificio en una tipología de edificios con complejidad de desarrollo muy alta en el mercado. ¿Por qué consideran ustedes que esta tipología representa estas contingencias? Bueno, nuevamente, por todas las cosas que he dicho, ¿no? Un lote, como los típicos lotes de Lima, tiene de por sí una serie de condicionantes muy fuertes. Crecer en tanta altura y hacerlo bien o de manera exitosa, o de manera que las condiciones de habitabilidad al interior, pero además en relación con el entorno, sean adecuadas o positivas, es muy complicado, es muy complicado, por las razones que ya he explicado, ¿no? Además, influyen pues los temas normativos y cómo estas herramientas, insisto, en cierta forma ignoran esas limitaciones, ¿no? Esta cuestión de estos planos de alturas que vienen con una brocha, ¿no? Y pintan todos los lotes que están frente a una avenida,
no importa si ese lote tiene 50 metros de frente o 10, ¿no? Es un poco ridículo, creo que ahí nos falta sincerar esa realidad, ¿no? Ser conscientes de que tiene que existir esa correspondencia entre, nuevamente, ¿no? Ciertos tipos de edificios o determinados lotes de determinadas características que aguantan ciertos tipos de edificios, otros no. Entonces, creo que por ahí nos falta camino por recorrer, ¿no? Y finalmente, creo que esa es una de las mayores dificultades. Además, por supuesto, insisto, ¿no? Es un proyecto que tiene que atender ciertas expectativas comerciales. Entonces, como que compaginar todas esas cuestiones, esa presión de diseño más comercial y superar algunas ciertas también prejuicios que existen desde el propio comprador, ¿no? Como podría ser en este caso, ahora que veo la imagen aquí en la pantalla de no tener un cerco, por decir, ¿no? No suele suceder así nomás. Probablemente del tiempo que ha pasado a hoy, seguramente muchos de esos temas ya son bastante más digeribles en general, ¿no? En el discurso en general han calado mucho de esos temas, pero igual sigue siendo un reto, ¿no? Y obviamente tengo que insistir nuevamente con que se dieron muchas felices coincidencias en este proyecto para que pueda ser como finalmente ha sido y bueno, y la existencia del premio de arquitectura de ciudad para poder ponerlo un poquito en vitrina, ¿no? Perfecto. Acá tenemos una pregunta adicional. Mencionan que al ser los departamentos distintos, el diseño, perdón, se me fue la pregunta. ¿El diseño final de los departamentos dependía de los requerimientos de los propietarios o en qué estuvo basado? No. En realidad, como parte del proceso de diseño, nosotros presentamos voy a volver aquí a los esquemas, presentamos esta suerte de catálogo, ¿no? De mira, tienes todas estas opciones, pero claramente hacer todos esos departamentos distintos para una constructora es imposible, ¿no? Por temas logísticos, porque tendrías además que haberlo vendido todo en planos antes de empezar la obra y no funciona así, ¿no? Pero sí llegó a haber una suerte de diversidad que es la que se plantea en este plano de aquí, donde todos son los departamentos tradicionales en cuanto a la configuración de 3 dormitorios, pero, pero tienen diversas características, ¿no? Entonces sí podía haber alguien que prefería, no sé, tener el dormitorio principal más grande o con walk-in closet, o que prefería no tener baño de visita y tener un estar más grande. Entonces podías como que encontrar esa diferencia, ¿no? Y las condiciones de cada uno de los departamentos no eran muy distintas, o sea, todos veían al exterior, todos veían al parque, en fin, había sí uno que veía hacia adentro, pero no eran muy distintas unas de otras, entonces sí podías decantarte por el que más se adapte a tu situación particular, ¿no? Además, creo no es un tema de que el departamento está cambiando permanentemente, no está planteada de esa forma la flexibilidad, es un tema de que en el tiempo podrían haber ciertas modificaciones eh, y, y el edificio no sufriría, ¿no? O sea, no, 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 desde el interior estructuralmente hasta su expresión exterior, lo que decía, no se degradaría, ¿no? Porque por la concepción estructural. No sé si me escuchan. Sí, finalmente quisiéramos preguntarte, a nombre de tu equipo, ¿cómo se sintió el equipo de Nómena con el formato del concurso Premio Arquitectura y Ciudad? ¿Por qué se animaron a participar? A nosotros nos pareció genial, nos pareció una iniciativa buenísima, por lo que ya comenté, ¿no? De poner en vitrina estos proyectos que de repente no son muy vistosos, no ganarían un concurso netamente de arquitectura,
convencional o solamente de diseño, pero ponía en relevancia también el rol del desarrollador inmobiliario, que son quienes un poco tienen una gran responsabilidad de seguir construyendo la ciudad. Entonces, generar esta vitrina de casos exitosos, tanto de diseño como comercial, me parece que ayuda a cerrar esa brecha de la cual he hablado de estos falsos opuestos, ¿no? De que, de que un logro para el arquitecto no necesariamente es un logro para el inmobiliario, más bien todo lo contrario, ¿no? Entre sí se pueden potenciar y se pueden hacer cosas mejores, ¿no? Elevar esa media de proyectos, no solamente inmobiliarios, sino también las demás categorías, ¿no? Comercial, etcétera. El hecho de que sea arquitectura y ciudad creo que que es algo que es muy importante, ¿no? Y muy relevante. Entonces nos pareció genial que existiera y justamente teníamos un pequeño, un pequeño portafolio de proyectos que definitivamente calzaban con ese formato, ¿no? Así que decidimos participar no solamente en esta, sino en las otras categorías también en las que teníamos proyectos para hacerlo, ¿no? Perfecto, Diego, muchas gracias. Creo que solo nos queda felicitarte a ti, Diego, por la ponencia y al estudio Nómena por seguir contribuyendo a crear edificios que impactan positivamente en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes asistentes a este conversatorio que hemos tenido, esta charla, los invitamos a tener en cuenta que si sus proyectos impactan positivamente en la ciudad, participen en este Premio Arquitectura y Ciudad del 2020. Está dirigido a arquitectos, proyectistas y promotores inmobiliarios de la edificación. Las bases las encuentran en la página web que ven en pantalla, que es www.pac.pe, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, principalmente en el Facebook. Nos encuentran como Premio Arquitectura y Ciudad. Muchas gracias, Diego, y con todos hasta la próxima. Gracias, hasta luego.